Hola, buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriela Ramírez y el día de hoy les traigo mi presentación llamada Pénfigo, aspectos clave en su reconocimiento. Y el día de hoy estamos con el doctor Álvaro Tovar. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Muchas gracias por la invitación. Listo. Entonces, sin más, vamos a iniciar nuestra charla titulada Pénfigo, aspectos clave en su conocimiento. Digamos que hace 3 años, más o menos, la doctora Paola Gutiérrez, que en ese entonces era R1 de Dermato en la Universidad Militar, nos hizo una charla súper bonita sobre el pemphigo foliáceo y vulgar que pueden encontrar pues en nuestro canal de YouTube. Creo que la encuentran como en ampollosas. Y ella explica muy a detalle la fisiopatología y el tratamiento y el seguimiento, entonces está súper bonita. Eh, y pues se nos ocurrió que podríamos darle continuidad a la charla explicando qué más tipos de pénfigos podremos encontrar y pues haciendo especial énfasis en la clínica y pues que tengamos claro qué paraclínico solicitar y los pilares del tratamiento. Entonces, sin más, pues demos inicio. Entonces, esta es mi bibliografía, principalmente Bologna, Fitzpatrick y Up to Date. Sin embargo, pues utilicé otras fuentes que pues acá pueden observar. Entonces, empezando con una pequeña introducción, como recordaréis, pues, ¿qué es el pénfigo? Este va a ser un grupo de trastornos ampollosos, graves, autoinmunes, que van a estar caracterizados por la acantólisis. Recordemos que esta va a ser la pérdida de la adhesión queratinocito-queratinocito. Contamos con varios tipos de pénfigo. La Boloña nos da principalmente seis. Tenemos el vulgar, el foliáceo, que todos conocemos, pero entran otros, como por ejemplo el herpetiforme, el inducido por fármacos, el paraneoplásico por IgA y también en esta charla vamos a mencionar el neonatal. Listo. Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues lo primero a comprender es que es una entidad poco común y la más común dentro de este grupo de trastornos vamos a tener el pénfigo vulgar. En cuanto a su incidencia, va a ser de 0,1 a 0,5 por 100.000 personas año, pero esta se ha visto aumentada principalmente en personas con antepasados judíos y habitantes de la India, también en habitantes del sureste de Europa y del Medio Oriente. En cuanto a la edad de presentación, principalmente es 40 o 60 años, pero esto es para el pemphigo vulgar y el foliáceo no endémico. Ya vamos a hablar un poco sobre qué es esto. Es poco común en niños, sin embargo, el pemphigo foliáceo endémico pues es más común en ellos. Y el pemphigo natal pues es supremamente raro. Ya cuando hablemos de este vamos a hablar un poco más sobre qué sabemos de la epidemiología. En cuanto a la fisiopatología, pues también para hacer un recorderis, recordemos que vamos a tener una unión de autoanticuerpos, bien sean IgG o IgA, dependiendo del tipo de pemfigo que estemos hablando, a la superficie de la célula epitelial, es decir, a nuestro queratinocito. ¿Qué va a suceder por esto? Va a haber una acantolisis y esto nos va a llevar a la manifestación clínica del pénfigo. Em, bueno, entonces, antes de continuar, me gustaría que nos centráramos en esta imagen de acá, en donde podemos observar nuestro desmosoma. Este va a ser muy importante porque va a estar compuesto de ciertas estructuras que se van a ver afectadas y van a ser como la diana de nuestros autoanticuerpos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la desmogleína, que por ejemplo, como ya lo vimos, es muy importante el empénfigo foliáceo y en el vulgar, pero también tenemos otras estructuras que ya vamos a ver también se pueden ver afectadas en otro tipo de pénfigos, como lo es la desmocolina, la placoglobina, la placofilina y la desmoplaquina. Eh, el mecanismo exacto por el cual ocurre esto es muy debatido y hay varias teorías, sin embargo, les traigo las dos principales.
La primera habla sobre la transducción de señales, que esto lo que van a hacer es fomentar la separación e inhibición de la función de las moléculas adhesivas mediante un mecanismo llamado impedimento estérico. ¿En qué consiste? Es que cuando tenemos unas moléculas muy grandes o grupos voluminosos, estos me van a estorbar físicamente a una reacción química. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me la puede volver más lenta, puede ser menos eficiente o inclusive puede no ocurrir. La segunda teoría importante es la de la apoptólisis, que habla que la cantólisis es secundaria a la inducción de señales por parte de autoanticuerpos, los cuales buscan activar cascadas enzimáticas con el fin de generar un colapso estructural de las células y su encogimiento. Listo. Ahora, teniendo esta introducción clara, vamos a continuar con nuestro diagnóstico y los pilares del manejo de cada tipo de PENFI. Entonces, me gustaría que supiéramos cómo sospechar un pénfigo en general. Entonces, acá podemos observar lo que es el algoritmo diagnóstico de las enfermedades ampollosas en general. Este algoritmo lo que nos sugiere es que miremos si nuestras ampollas están de forma localizada o de forma generalizada. En el caso del pénfigo se habla de que estamos más generalizados. Por lo tanto, vamos a tener que entrar a ver las características de nuestra enfermedad ampollosa. Entonces, nos la dividen en tres: si estamos ante vesículas, si estamos ante ampollas tensas o si estamos ante ampollas flácidas, que es el caso del pénfigo y también se describe como esa piel erosiva, que es muy común porque digamos que este tipo de ampollas son bastante frágiles y se rompen muy fácil. También porque quería mencionar esto es porque también nos permite saber cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Entonces acá nos mencionan y nos sugieren el Steven Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome de piel escaldada y pues nuestros pénficos. Entonces así es como llegamos a una sospecha clínica y un diagnóstico diferencial de pénfico. Listo. Lo siguiente a tener en cuenta es que nos dicen las guías sobre cómo puedo diagnosticar un pénfico. Se necesitan cuatro cosas. Lo primero es la presentación clínica. Lo segundo es la histopatología, que se hace una biopsia lesional. Luego hablamos de una inmunofluorescencia directa, que se hace con una biopsia perilesional. Y luego necesitamos exámenes en suero, en donde principalmente haremos inmunofluorescencia indirecta y una ELISA. Listo. Teniendo esto claro, pues empecemos hablando de nuestras patologías. En primer lugar, vamos a tener nuestro pénfigo vulgar. Pues casi todos los pacientes van a tener compromiso de la mucosa, principalmente en cavidad oral, pero es importante tener en cuenta que puede ser en cualquier lado, o sea, conjuntiva, nariz, esófago, vulva, vagina, cervix. Em, y pues en qué parte de la mucosa oral en especial tenemos la mucosa oral y la palatina. ¿Qué es importante del dolor? Es importante que este puede llegar a ser severo, que agrava a la masticación y a la deglución y pues por estos problemas es importante indagar sobre pobre alimentación, pérdida de peso y malnutrición, no solo para tratarlo, sino digamos también para hacer el abordaje terapéutico del pénfigo como tal. Lo siguiente es cómo es el compromiso cutáneo. Entonces, como ya lo mencionamos, es con ampollas flácidas que pueden estar o no sobre un fondo eritematoso. También mencionamos que eran de ruptura fácil, por lo cual van a dejar erosiones muy dolorosas y de fácil sangrado. Usualmente no va a haber prurito, no va a afectar palmas ni plantas y vamos a tener el signo de Nikolsky positivo. Para los que no están todavía pues muy acostumbrados a este término, recordemos que el Nikolsky es cuando yo ejerzo una presión sobre la piel con mi dedo y deslizo. Y se va a ver el fenómeno acantolítico. Cuando esto ocurre, hablo de un Nikolsky positivo.
El pénfigo vulgar, digamos que tiene unos subtipos. El primero tenemos el Vegetax. Este se va a caracterizar por placas vegetantes compuestos de excesivo tejido de granulación y costras. La distribución va a ser en áreas intertriginosas, cuero cabelludo y cara. Y es importante que este se subdivide en dos. Entonces tenemos el pénfigo vegetans de Neumann y el de Alopo. ¿En qué se diferencian? Es en qué lo precede. En el de Neumann lo van a preceder ampollas, mientras que en el de Alopo no voy a tener ampollas. De una voy a tener las placas vegetantes. El siguiente tipo es el pemfigo herpetiforme, sin embargo, este no solamente es para el vulgar, también se describe para el folacio y es simplemente una forma de pénfigo en donde vamos a tener placas urticariales y vesículas cutáneas distribuidas en un patrón bien sea herpetiforme o anular y el prurito va a ser más frecuente y también la afectación de la mucosa va a ser pues menos común. Listo, eso por un lado. Luego, ¿qué le debo solicitar a mi paciente? Entonces, como ya lo mencionamos, le deberíamos solicitar tres cosas. Lo primero sería la biopsia lesional para una tinción con hematoxilina y eosina. Lo segundo sería la biopsia perilesional para la inmunofluorescencia directa. Y lo tercero sería la recolección del suero para ELISA y la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, ¿qué podemos ver en la histopatología? Entonces, lo primero es que vamos a ver ampollas intraepiteliales con acantólisis localizada principalmente en la región suprabasal. Entonces, acá en esta imagen podemos observar cómo tenemos a nuestros queratinocitos y se ve afectada como de forma suprabasal. Acá hay unos pegaditos, pero ya el compromiso hacia superficial pues es completo. ¿Con qué más se acompaña? Con hiperkeratosis, papilomatosis y acantosis con proliferación a la baja de las crestas interpapilares, especialmente si estuviéramos ante un pénfigo de tipo Vegetas. Como les mencionaba, va a haber una retención de los queratinocitos basales a lo largo de la membrana basal y también se describe escaso infiltrado inflamatorio en la dermis con eosinófilos. Listo. Ahora, en cuanto a la inmunofluorescencia directa, se recomienda tomar de piel o mucosa perilesional, como ya lo mencionamos, y no debe ser introducida en formalina, que se va a evidenciar deposición intercelular de IgG. Lo segundo es la serología, en donde vamos a buscar tomar la inmunofluorescencia indirecta, en donde más del 80% de los pacientes van a tener sus anticuerpos detectables y como sustrato se va a preferir el esófago de mono, en donde se evidencian depósitos de IgG intercelulares. Y en cuanto al ELISA, es súper buena porque es mucho más sensible que la inmunofluorescencia indirecta, va a exceder más del 90% pues de positividad en los pacientes afectados. Y también va a servir para el seguimiento y evaluación de respuesta al tratamiento, pues debido a que los niveles de anticuerpos usualmente disminuyen con la mejora clínica. ¿Qué vamos a encontrar? Lo más importante son los autoanticuerpos para la hemoglobinas 3. Sin embargo, también podemos tener autoanticuerpos contra la 1 y la 3, pero siempre la 3. Y pues como la doctora Paula nos decía en su charla, esto es principalmente porque vamos a tener mucha desmoglobina 3 en la parte superficial de la mucosa. Entonces, esto explica por qué hay compromiso pues, de la mucosa en este tipo de pénfigo. Mientras que en el foliacio no. Ya vamos a ver pues esa parte. Listo. Entonces, continuando con nuestro pénfigo foliáceo, pues la primera cosa a tener en cuenta es que va a tener una distribución seborreica, es decir, en cuero cabelludo, cara y tronco. ¿Qué tipo de lesiones vamos a tener? Van a ser ampollas dispersas, superficiales, que posteriormente van a evolucionar a erosiones escamosas. Acá también vamos a tener un Nikolsky positivo y ocasionalmente puede progresar y pues comprometer toda la superficie de la piel como una eritrodermia exfoliativa. Se asocia a un dolor tipurente y también pues digamos que vamos a tener dos tipos.
El primero es el pénfigo foliáceo endémico, también llamado Fogus salvaje, que va a tener una presentación similar a la forma idiopática de pénfigo. En Latinoamérica es endémico, especialmente en Brasil, en las zonas rurales. Sin embargo, acá en Colombia también está documentado, principalmente en el Bagre, Antioquia. Y nos mencionaba la doctora Paula que incluso hay 133 pues, casos, lo cual es bastante interesante. Se asocia a factores ambientales, o sea, sí hay halotipos característicos identificados, sin embargo, se asocia más a factores ambientales, especialmente porque se ha descrito que algunos pacientes han mejorado en mudarse o cambiar de lugar de la zona rural a las ciudades, pues, más pobladas. ¿Qué otro factor ambiental se ha descrito? Por ejemplo, el mercurio en el pescado, pero pues realmente todavía sigue siendo un ámbito de estudio que pues es bastante interesante. El siguiente tipo de pénfigo que tenemos es el pénfigo eritematoso, también llamado síndrome de Sinner-Usher, que simplemente es un término que se utiliza para cuando tenemos un pénfigo foliáceo, pero localizado en la región malar de la cara. Entonces acá podemos observar cómo se vería. Listo. Entonces, en cuanto a la histopatología, vamos a tener ampollas intraepiteliales con acantólisis debajo del estrato córneo o en el estrato granuloso. Entonces, es súper común encontrar en los libros que nos hablen pues, de esa ampolla intraepitelial subcórnea que podemos observar acá. Sin embargo, pues también se describe que puede ser también a nivel del estrato granuloso. Se describe que ocasionalmente se van a poder observar neutrófilos en la cavidad de la ampolla y un infiltrado inflamatorio mixto en la dermis superficial con eosinófilos y neutrófilos. Listo. En cuanto a la inmunofluorescencia directa, también se puede observar deposición intracelular de IgG. Sin embargo, en algunos casos, a veces se van a poder ver estos depósitos distribuidos principalmente en la región superficial de la epidermis. Y en cuanto a la serología, tenemos la inmunofluorescencia indirecta, que tenemos dos sustratos preferidos. Por un lado tenemos el de la piel humana y el otro sería el esófago de conejillo de Indias. Y se van a observar también depósitos de IgG intercelulares. Y en cuanto a la ELISA, solamente vamos a tener autoanticuerpos para la desmogleína 1. Listo. Ahora, pues digamos que estas dos entidades se intenta abordar el tratamiento de una forma pues congruente. Digamos, lo que la guía nos dice es que se deben solicitar todos estos paraclínicos. Sin embargo, en mi opinión personal, pues considero se debería individualizar más y pues tener en cuenta el caso de cada paciente, también teniendo en cuenta nuestro contexto socioeconómico, pues de nuestro sistema de salud, en donde yo consideraría que lo más importante en este caso sería pedir un cuadro hemático, creatinina, un perfil hepático, glucosa en ayunas y pues de resto me parece importante individualizar, por ejemplo, un VIH, buscarlo en un paciente con factores de riesgo, la sonografía abdominal también, realmente considero deberíamos hacerlo por ese lado. Lo segundo que debemos hacer para poder planificar nuestro tratamiento es clasificar nuestro pemphigo, bien sea vulgar o foliáceo. La guía nos pide que armemos dos grupos, el leve por un lado y por el otro lado la moderada severa. Cuando cuando estamos ante un pénfigo, bien sea vulgar o foliáceo leve, se habla cuando tenemos un compromiso menos del 5% de la superficie de área corporal, cuando estamos con un pénfigo foliáceo. Y cuando estemos con un pénfigo vulgar, lo mismo, pero las lesiones orales tienen que estar limitadas y no van a afectar la ingesta o no van a requerir analgésicos. Y en ambos, bien sea vulgar o foliáceo, se recomienda la escala PDAI menor o igual a 15,23. Ya, pues la doctora Paula nos comentó sobre las escalas que podemos utilizar. Sin embargo, pues la guía europea
nos recomendaba utilizar esta. Ya pues la voy a volver a mostrar para que tengamos claros pues los criterios y cómo se maneja. Y pues cuando ya es moderado severo es cuando no cumple los criterios de leve. Entonces, acá tenemos la escala PDAI y como vemos, lo que busca es mirar por un lado la actividad por región del cuerpo, pero algo muy interesante que tiene es que no solamente es la actividad, sino el como compromiso después de las lesiones, lo cual, pues como sabemos, lo vamos a mirar principalmente con las lesiones hiper o hipopigmentadas. Ahora sí, bueno, entonces en cuanto al tratamiento que nos recomiendan, entonces cuando estamos ante un pénfigo vulgar leve, nos dan la opción de usar el rituximab, que puede estar solo o asociado con prednisona oral, y también nos dicen que podríamos usar los corticosteroides sistémicos sin necesidad del rituximab. em, que se puede asociar a zatioprina, a micofenolato mofetil o sódico. Si controlé la enfermedad, listo, debo continuar el tratamiento e intentar disminuir los corticosteroides y se recomienda intentar ya pararlos después de 3 o 4 meses. Si estoy con rituximab o más lento si estoy sin rituximab. Y pues nos dan unas segundas líneas, pues dependiendo si lo trate con prednisona o prednisolona de 0,5 a 1 miligramo kilo día solo o si lo usé con rituximab. Listo. Ahora, ¿qué hago si estoy ante un pemfigo foliáceo leve? Entonces, acá nos dan 4 opciones de tratamiento. Nos dan, por ejemplo, la Dapsona, que lo ideal sería combinarlo con un corticosteroide sistémico. Y también nos dan el rituximab, que también lo ideal, pues, o sea, se puede usar solo, pero lo ideal también sería usarlo con un corticosteroide sistémico. Algo que me pareció interesante es que también nos recomiendan los corticosteroides tópicos. Sin embargo, sí son muy claros en que esto tiene que ser cuando no es muy grave el compromiso. O sea, si es el pemphigo foliáceo es leve dentro de los leves. Em, pues sí, logré el control de la enfermedad. Debo continuar el tratamiento, también desescalonando el tratamiento con los corticosteroides sistémicos. Y si no, pues puedo añadir el rituximab, si no lo he añadido, la prednisona. También puedo añadir azatioprina, el micofenolato de mofetil o sódico. Listo. Eso por el lado de los leves. Pero cuando ya estoy ante un pénfigo, bien sea vulgar o foliáceo, de moderado a severo, el tratamiento, pues como vamos a ver, los pilares van a ser los mismos, pero pues van a cambiar un poco. Entonces, la primera línea va a ser el rituximab asociado a corticosteroides sistémicos. O también podemos usar los corticosteroides sistémicos solos o asociados a un fármaco inmunosupresor, como por ejemplo la acetoprina, el micofenolato de mofetil o sódico, como ya lo hablamos. Y pues digamos que nos dan como ciertas directrices para ajustar nuestro tratamiento dependiendo de con qué fármaco y combinación inicié en caso de no tener control. Y si ya tengo control de la enfermedad, también nos dan ciertos lineamientos para el tratamiento de mantenimiento a los 6 meses, pero este también va a cambiar a los 12 y a los 18 meses, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Ahora vamos a continuar con nuestro pénfigo por IgA. Pues su presentación van a ser vesículas que van a evolucionar a pústulas y hay múltiples patrones que pueden estar presentes. Entonces, por ejemplo, tenemos el herpetiforme, el anular o incluso circinado. ¿Qué regiones se van a ver afectadas? Tronco y región proximal de las extremidades. Es importante que pueda haber prurito y usualmente las mucosas van a estar intactas. Em, También tenemos dos subtipos. Por un lado tenemos la dermatosis pustulosa subcórnea por IgA,
que va a ser caracterizada por lesiones vesículo-pustulosas, erosiones y costras sobre piel eritematosa. Y por otro lado tenemos la dermatosis neutrofílica intraepidérmica por IgA, que se va a caracterizar por lesiones eritematosas, exudativas, con pústulas en la periferia, que se llama una imagen en girasol, que acá las podemos observar en esta imagen de la derecha. Listo. Entonces, en cuanto a los hallazgos que vamos a tener, en primer lugar, la histología, vamos a tener ampollas intraepidérmicas y pustuladas, bastante importante, localizadas en la región subcorneal. Y esto va a ser para la dermatosis pustular subcórnea. Por otro lado, si estamos ante una dermatosis neutrofílica intraepitelial, esto va a cambiar un poco y vamos a ver las ampollas en toda la epidermis o la parte media de la epidermis. También algo interesante de este tipo de pénfigo es que va a haber una acantolisis leve o incluso ausente, y también va a haber un infiltrado inflamatorio mixto en la dermis. Listo. En cuanto a la inmunofluorescencia, tenemos la directa, en donde, espérenme, cuadro esta imagen, no sé por qué. Listo. Listo. Entonces, en cuanto a la inmunofluorescencia directa, vamos a tener depósitos intercelulares de IgA en la epidermis, que usualmente va a ser más pronunciada en la parte superficial, y pueden haber depósitos intercelulares de IgG o de complemento. Por otro lado, en la inmunofluorescencia indirecta, si se utiliza como sustrato del esófago de mono, se va a esperar evidenciar depósitos intercelulares de IgA. Sin embargo, esto ocurre solamente en alrededor del 50 de los pacientes, lo cual pues dificulta un poco el diagnóstico. Y pues lo que dice la literatura al respecto es que si se utiliza piel humana, se cree que este porcentaje podría mejorar. Em, Luego, en cuanto a la ELISA, pues este examen es bastante debatido en cuanto a los resultados esperados, pero hasta el momento sabemos que la desmocolina 1 se va a asociar fuertemente a la dermatosis pustular subcórnea por IgA. Sin embargo, autoanticuerpos contra desmogleína se han visto presentes en otros pacientes con pénfico por IgA. Eh, Digamos que faltan muchos más estudios para realmente poder determinar esto, pero uno de los estudios más importantes, que de hecho es bastante pequeño, analizó 22 pacientes con pénfigo por IgA. ¿Y qué se observó? Se observaron 3 pacientes con autoanticuerpos para desmogleína 1 y un paciente con autoanticuerpos para desmogleína 3. Entonces sabemos que es posible que las desmogleínas, pues los autoanticuerpos para las desmogleínas salgan positivos. Sin embargo, se observó que ninguno de los 10 pacientes con dermatosis pustular subcórnea por IgA tenían autoanticuerpos en contra de estas desmogleínas. Entonces, por lo menos sabemos que en esta entidad no sucede. Pero lo que sí pasó fue que en el suero de todos estos pacientes con la dermatosis pustular subcórnea, em, pues reaccionaron con células COS7, que estas van a expresar desmocolina 1. Entonces, de ahí salieron pues estas conclusiones. Em, bueno, y lo siguiente ya sería el tratamiento del pénfigo por IgA. Entonces, como primera línea, vamos a tener la Dapsona de 50 a 100 miligramos día, que recomiendan que puede ser con o sin corticosteroides sistémicos. También es bastante debatido hasta cuándo, pero lo que dice la literatura es que se puede utilizar y se debería utilizar con la evidencia que tenemos hasta ahora, hasta lograr la remisión de las lesiones y luego descender a una dosis de mantenimiento. Hay otras opciones que han sido reportadas como exitosas, dentro de las cuales tenemos el acitretin, el cual es considerado segunda línea, y pues se puede hacer como monoterapia o se puede asociar a la dapsona. También tenemos los corticoides orales, los corticoides tópicos, que como mencionamos va a ser más como un coayudante, isotretinoína, alitretinina, adalimumab, micofenolato de mofetilo, azatropina, colchicina, y algo que me pareció muy interesante es PUA.
me parece que pues vale investigar cómo funciona porque es bastante interesante. Listo. Ahora continuemos con el pénfigo paraneoplásico, eh, que va a conformar parte del síndrome asociado a una enfermedad neoplásica. Em, También no se sabe mucho el mecanismo, pero lo que sí se sabe es que va a ser secundario a roles de la inmunidad celular y también de la inmunidad humoral. Entonces, en cuanto a la inmunidad humoral, pues se sabe que vamos a tener anticuerpos en contra de múltiples antígenos epiteliales, principalmente en contra de las desmoplaquinas. Los más específicos van a ser la periplaquina y la emboplaquina, pero se han encontrado múltiples anticuerpos en contra, por ejemplo, de la desmoplaquina 1, de la 2, de la epiplaquina múltiples, pero los más específicos que recomienda la literatura son estos dos. ¿Por qué sucede esto? Hay tres explicaciones hasta el momento. Lo primero es una disregulación inmune inducida por el tumor mismo. Lo segundo es una reactividad cruzada entre anticuerpos dirigidos a las células tumorales y los antígenos epiteliales. Y lo otro es el concepto de diseminación de epítopos, que es cuando principalmente se busca un epítopo, pero luego se puede expandir sí, a diferentes epítopos, pero del mismo antígeno o incluso a epítopos de otros antígenos. Y luego en cuanto a la inmunidad celular, se sabe pues que es bastante importante dentro de la fisiopatología porque se han detectado linfocitos TCD8, CD56 natural killer y CD68 monocitos y macrófagos en la unión dermoepidérmica de los pacientes afectados. En cuanto a las características clínicas, principalmente vamos a tener tres. Vamos a tener las mucosas, las cutáneas y también va a haber hallazgos de enfermedad pulmonar. Esto es súper importante. Entonces, en cuanto a las manifestaciones mucosas, se describe que vamos a tener una mucositis crónica, erosiva, progresiva y muy dolorosa, que va a afectar principalmente la cavidad oral y los pacientes van a desarrollar una estomatitis erosiva muy dolorosa. Sin embargo, pues puede ocurrir en otros lugares como nasofaringe, conjuntiva y área anogenital y a veces incluso en el esófago, estómago, duodeno o colon. En cuanto a las lesiones cutáneas, es muy importante que van a variar mucho. Lo que se sabe es que van a aparecer después del inicio de las lesiones de la mucosa, pero la morfología es mucha. Entonces, por ejemplo, podemos tener las ampollas flácidas, que como vimos, pues es parte de todos los pénfigos, pero también podemos tener ampollas tensas, como por ejemplo en un pénfigoide ampolloso. Podemos tener pápulas o placas violáceas inflamatorias, como en el líquen plano. Podemos tener lesiones en diana, que puede ser parecido a un eritema multiforme, e incluso una descamación cutánea extensa que como ya lo mencionamos, uno de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta es la necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, acá tenemos una imagen de lo grave que puede afectar este tipo de pemfigo en las mucosas. Y acá tenemos una imagen de la afección cutánea en donde podemos pues, observar nuestra ampolla flácida, que pues, como mencionamos, realmente puede ser de cualquier tipo de pemfigo. Ahora, como les mencionaba, también va a haber, digamos, signos de enfermedad pulmonar y se va a presentar como una bronquiolitis restrictiva consistente en una bronquiolitis obliterans. Realmente no se conoce el mecanismo ni la frecuencia en la cual esto sucede en estos pacientes, pero lo que sí es muy claro en la literatura es que sí debemos tener esto claro y estar atentos con nuestros pacientes, en especial si presentan disnea. Listo. Entonces, para el diagnóstico realmente se deben solicitar los mismos para clínicos que ya hablamos. La histopatología, pues puede variar y puede simular muchísimas enfermedades, pero lo más común es la acantólisis suprabasal, necrosis de queratinocitos y dermatitis liquenoide de interfase. En cuanto a la inmunofluorescencia directa,
se puede observar IgG o complemento intercelulares y o a nivel de la membrana basal. Sin embargo, también es muy común que sea negativa, lo cual va también a dificultar el diagnóstico. Lo siguiente es la inmunofluorescencia indirecta. Se describe que se prefiere utilizar el epitelio de vejiga de ratón porque este me va a ayudar a diferenciar el paraneoplásico del vulgar. Entonces, ¿por qué? Porque se describe que en ambos tipos de pénfigo se van a evidenciar depósitos de IgG en la superficie de la célula epitelial al usar esófago de mono, pero solo en el pénfigo paraneoplásico se evidenciaría este hallazgo al usar epitelio de vejiga de ratón. Y esto se describe que ocurre porque hay ausencia de desmogleínas en el epitelio de la vejiga de ratón. Por eso, pues, es tan útil. Y tiene una sensibilidad de especificidad no tan mala, pues tiene una sensibilidad entre el 74 y 86% y la especificidad se habla del 83 al 100%. En cuanto a la ELISA, pues se pueden evidenciar anticuerpos en contra del emboplaquina o periplaquina, como ya mencionamos. Em, y pues hay otros exámenes que se pueden realizar, pero pues son más de difícil acceso, como por ejemplo la inmunoprecipitación. Por lo tanto, pues estos son con los que nos deberíamos quedar por el momento. Y pues siempre recordar que se trata de una manifestación asociada a una neoplasia. Entonces, ¿qué nos dicen que usualmente se le puede pedir a estos pacientes? Pues lo primero es tener muy en cuenta la historia clínica y el examen físico, buscando signos pues de una malignidad o de una enfermedad linfoproliferativa. Pedir siempre un cuadro hemático, electroforesis de proteínas séricas y un TAC de tórax, abdomen y pelvis, siempre acompañados pues claramente del oncólogo. Em, Hematólogo también es súper importante. También me parece importante mencionar cuáles son las neoplasias más asociadas al pérfido paraneoplásico, ya que nos ayudaría pues a dar una pista de dónde empezar a buscar. Entonces se describe que las más frecuentes son el linfoma no Hodgkin en un 42%, la leucemia linfocítica crónica en un 29% y también podemos encontrar tumor de Castleman, reticulosarcoma, macroglobulinemia de Waldenström, timoma y sarcoma, y también hay neoplasias no hematológicas, como por ejemplo los carcinomas epiteliales, los sarcomas mesenquimatosos y los melanomas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues como mencionamos, lo clave es tratar la neoplasia. ¿Qué más recomiendan? Prednisona 1 mg/kg más el rituximab. Hacerlo semanalmente por 4 semanas y repetir este ciclo cada 3 a 6 meses. Al igual que los otros pénfigos, ir disminuyendo la dosis de prednisona según tolerado. Eh, y se recomienda que si el paciente no mejora o lo hace parcialmente, se puede añadir micofenolato mofetil 2 veces al día. Y que también se podría añadir una inmunoglobulina intravenosa para añadir un efecto inmunomodulador adicional. Como lo mencionamos siempre con nuestro equipo multidisciplinario. ¿Qué más es importante evaluar en nuestro paciente? El dolor, pues como lo mencionamos, puede llegar a ser bastante doloroso, que se describe en la literatura que podemos iniciar con un enjuague anestésico, pero sí son muy claros que este usualmente no funciona y que no es para nada poco común escalar incluso hasta narcóticos. También es importante evaluar las lesiones cutáneas para plantear la posibilidad de utilizar gasa de vaselina o incluso admisión a la unidad de quemados en los pacientes con presentaciones similares a la necrólisis epidérmica tóxica. También, pues, cómo lo vamos a inmunosuprimir, evaluar la necesidad de hacer profilaxis en contra de neumocistis giroides. Listo. El siguiente pénfigo que vamos a hablar es el pénfigo inducido por fármacos, lo cual es importante tener en cuenta que hay tres grupos mayormente relacionados con la capacidad de desencadenar un pénfigo. Entonces, en primer lugar tenemos los tioles, en donde destacan la penicilamina, el captopril y la tiopronina. Entonces, estos se creen que promueven la cantólisis porque estimulan enzimas, como por ejemplo el activador de plasminógenos, que lo que va a hacer es desagregar los queratinocitos e inhibir enzimas que van a promover la agregación de los mismos.
El segundo grupo que tenemos son los fenólicos, donde destacan la aspirina, la heroína, la rifampicina y la levodopa. Estos van a alterar la integridad de los mecanismos de adherencia celular al estimular pues, a los queratinocitos a liberar citocinas proinflamatorias, como por ejemplo lo es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Y esto va a impulsar la activación del complemento y proteasas y esto pues va a generar la cantólisis. Y el último grupo que nos mencionaban son los fármacos no tioles ni fenólicos, que destacan los antiinflamatorios no esteroideos y los bloqueadores de los canales de calcio. Y pues se habla de que estos ya trabajan en vías alternativas con activación de autoanticuerpos o alteración como tal del epítope. En cuanto a la presentación clínica y para clínicos, pues no va a haber cambio. La clínica tener en cuenta pues qué fármacos está tomando mi paciente y que coincida con el inicio del pénfigo y los paraclínicos exactamente los mismos que ya mencionamos. Y pues es importante tener en cuenta que los pénfigos que pueden ser inducidos son el foliáceo y el vulgar, por lo tanto, pues en los paraclínicos realmente buscaríamos son esos hallazgos. ¿Qué tratamiento nos recomienda? Pues lo primero es la interrupción del fármaco, corticosteroides sistémicos, misma dosis que ya hablamos, más un inmunosupresor. Dicen que se puede dar cualquiera que ya hablamos, acetoprina, mecofenolato de mofetilo, metotrexato o ciclofosfamida. Y pues también, digamos, en este tipo de pérfido ya se está empezando a hablar también del rituximab. Y el último tipo de pénfigo que quisiera que tuviéramos en cuenta, que si bien pues es muy rara, es poco frecuente, me parece importante que si nos llega, importante reconocerlo para no dar tratamientos ni procedimientos innecesarios. Entonces, ¿a qué me refiero con que es poco frecuente? Me refiero a esto porque se habla de que el 30 al 45% de los neonatos hijos de madres afectadas van a presentar esta afección. Dentro de los pénfigos, el vulgar va a ser más común y se cree que pues este pénfigo neonatal ocurre por el paso de IgG transplacentarios. Que es importante, que es una enfermedad transitoria. Entonces se espera que esta remita entre la segunda y sexta semana de vida sin requerimiento de ninguna terapia. En cuanto a la presentación clínica y para clínicos, pues la presentación clínica va a ser la misma, bien sea vulgar o foliáceo, estaríamos esperando lo mismo que en un adulto. Y en cuanto a los paraclínicos, la idea es pues no realizarlos si hay una claridad del caso, que como ya lo mencionamos, se hace con antecedentes, principalmente los maternos. Si pues nuestra mamá tiene el antecedente de pénfigo, también se puede hacer, por ejemplo, si la madre tuvo un hijo anteriormente y presentó el mismo cuadro y pues el cuadro clínico de nuestro paciente actualmente. Entonces, la idea sería como evitar realizar paraclínicos si ya está claro el cuadro. En cuanto al tratamiento, pues como mencionaba, realmente es injustificado los corticosteroides o terapia convencional. Y algo importante a tener en cuenta es que realmente como es tan raro el pemfico neonatal, nos toca es acogernos a los reportes de caso, por lo cual un tratamiento estándar todavía no está. Sin embargo, en el reporte de caso que leí, sí recomendaba mucho el tratamiento tópico de soporte y esto lo hicieron con apósitos antisépticos hidrosolubles, mupirocina y lavados con borato de sodio. Y tuvieron muy buenos resultados. Entonces acá podemos ver a nuestro neonato con las lesiones típicas. Se ve que pues teníamos nuestras ampollas que ya están denudadas, ya vemos pues las erosiones en piel. Y con el tratamiento que les mencioné que ellos recomendaban y pues establecieron, en 7 días ya el neonato pues estaba mucho mejor, se veía como la hiperpigmentación. Y eso sería todo por hoy, muchas gracias. Doctor, no sé si tenga algún comentario adicional. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Realmente el pénfigo es una entidad netamente dermatológica porque la autoinmunidad
no es una autoinmunidad sistémica, sino dirigida a la piel. Quería mencionar en el pénfigo vulgar la, digamos, los diagnósticos diferenciales. A veces el paciente permanece mucho tiempo con un pénfigo vulgar en la boca. Entonces ahí empieza a pensar uno, bueno, ¿será un líquen plano erosivo? ¿Será una reacción adversa a medicamentos? Una reacción adversa a medicamentos solo en boca. Entonces nosotros examinamos la clínica. Nosotros también pues aprendemos a buscar la, aprendemos a buscar el signo de Nikolsky por el cepillo de dientes. Por ejemplo, en las encías, en las encías uno puede mirar que el paciente hacerse con el cepillo de dientes se está causando erosiones. Entonces eso es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial. Para la boca siempre es importante utilizar digamos, anestésicos en un medio que se llama Orabase. El Orabase para que produzcan esa anestesia, aunque nosotros tenemos que darle también a veces narcóticos a los pacientes, morfina o otras cosas, siempre se debe tener el manejo tópico para que media hora antes de comer, para que los pacientes no se nos puedan, digamos, desnutrir y tener un mal pronóstico. Recordemos otras enfermedades que tienen el signo de Nikolsky positivo. El signo de Nikolsky positivo lo encontramos en la necrolisis epidérmica tóxica también es muy importante, la piel se puede desfacelar. Entonces, repitamos ese signo de Nikolsky tan importante. Al lado de una ampolla, nosotros hacemos en la piel sana una presión, tratamos de desplazar la epidermis, la desplazamos como si no estuviera adherida a la dermis. Entonces hacemos ese signo de Nikolsky. Eh, También para el Fogos el Valle, no solo también se ve en el Bagre, sino en el Guainía, en territorios nacionales, también en la selva amazónica. Este Fogos el Valle todavía no se conoce bien la etiología. Tú hablabas de los mercuriales, pero también se ha hablado de una mosca que podría ser vector, pero esto todavía no está muy estudiado. Para el tratamiento, para el tratamiento, fíjense que antes de que existieran los corticoides orales, los pacientes morían. Entonces, según la historia, a los pacientes allá en el hospital de la Salpêtrière en París, cuando les daba pénfigo, los metían como entre agua para que no perdieran, digamos, tantos líquidos. Y era una desgracia. Ya después los corticoides, nosotros vimos que esos corticoides eh, tienen efectos secundarios muy grandes, por eso fíjense que se ha tratado de que se den en forma temprana el rituximab para que haya menos efectos de los corticoides, que son los que a largo plazo a veces el paciente va a morir más adelante, no del pénfigo, del cual lo salvamos con corticoides, sino el paciente va a morir más adelante de los efectos adversos, de fracturas patológicas, de diabetes, de sobreinfección. Entonces, los corticoides que tanto nos ayudan al principio, después se van a volver en nuestra contra. Por eso es importante empezar rápidamente el ahorrador de corticoides como los que mostraste. Entonces, eso sería lo que tendría para comentar. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a usted, doctor. Ah, bueno, entonces me alegro mucho, un tema tan importante y que realmente puede comprometer la vida del paciente. Gracias.